Listo. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar. A continuación, mi persona, María Belén Toledo, junto con el ingeniero William Estrelles, vamos a compartir aspectos importantes sobre la carrera de Tecnología Superior en Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas. Y además el señor Mateo Samaniego, estudiante de nuestra carrera, nos contará su experiencia cursando la misma. A continuación les voy a comentar un poco sobre el propósito de nuestra carrera. El propósito es formar tecnólogos superiores en administración de infraestructura y plataformas tecnológicas con conocimientos técnicos y tecnológicos que mediante el desarrollo de competencias, destrezas y habilidades contribuyan hacia la competitividad de las organizaciones públicas y privadas a través del uso de tecnologías de la información y comunicación, instalando, operando, administrando infraestructuras y plataformas de servicios informáticos. Además, se busca asegurar la continuidad de los servicios de las tecnologías mediante el uso de distintas soluciones eficientes y eficaces a través de la innovación, gestión de bases de datos, de redes de datos, sistemas operativos, cloud computing y seguridad informática. Aquí es importante mencionar que el título que se otorga es el título de Tecnólogo Superior en Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas. Hoy en día estos títulos de tecnólogos y técnicos son títulos que se encuentran reconocidos como títulos de tercer nivel por la CENESID. La duración de nuestra carrera es de 4 semestres, es decir, de 2 años, ¿ya? La modalidad por la cual nosotros tenemos clases es la modalidad híbrida. Nuestra modalidad que utilizamos quiere decir que tenemos un componente virtual y un componente presencial. El componente virtual, es decir, las clases virtuales, aquí los docentes buscan abordar un poco más de contenidos teóricos. Aquí les he colocado una imagen para que ustedes le puedan ver más o menos cómo son nuestras sesiones. Y estas clases las tenemos en un horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 del día. Estas sesiones los docentes utilizan herramientas de videoconferencia como el Zoom y se apoyan de aulas virtuales de aprendizaje donde los estudiantes cargan sus tareas, le realizan sus dudas que tengan al docente, etc. ¿Ya? Mientras que nuestras clases presenciales las tenemos los días viernes de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 14 horas. ¿Ya? En estas clases presenciales el docente junto con los estudiantes se centran mucho más en las prácticas, las tenemos en los diferentes campus que ya les vamos a comentar, y aquí buscan los estudiantes complementar su aprendizaje teórico junto con el aprendizaje práctico. Ya aquí vemos, por ejemplo, algunas de nuestras sesiones de clase. Listo. Dentro de la malla curricular, básicamente está dividido en 4 ciclos. Básicamente, el estudiante va a aprender dentro del primer ciclo, que es el manejo de las redes de datos, lo que es el armado de una red LAN, de la parte más básica del manejo de las redes. Va a armar lo que es una computadora, desarmar una computadora con la materia de soporte de hardware y aplicaciones informáticas. Va a conocer lo que son los sistemas operativos en software libre, con software libre, y de ahí vamos a conocer la parte electrónica y tecnológica que se maneja dentro de una arquitectura a nivel de computadoras. Con dentro de eso, apegado con la metodología de la investigación y un buen lenguaje que tiene que tener el estudiante para poder ir aprendiendo todos los contenidos que se van a ver dentro de la carrera. Como segundo ciclo, el estudiante ya ve lo que son las redes WAN y LAN y WAN, y con el manejo de sistemas operativos centrándose con el software privado, como un software como Windows Server, donde el estudiante va a construir, obviamente va a armar ya un laboratorio de infraestructuras utilizando ya conocimientos más avanzados. Conjuntamente con eso, el estudiante ya va adquiriendo más conocimientos y de ahí va conjuntamente con la parte de programación, aprendiéndolo uno de los lenguajes que están de moda actualmente, por ejemplo, Python, y va conociendo lo que es también la base de datos y conjuntamente con la materia de matemáticas para construir lo que son programas, por ejemplo, como de escritorio. Y dentro de eso, un alumno puede presentar un proyecto de armado de un laboratorio con un sistema funcionando dentro de la red LAN y WAN, y se podría comunicar y trabajar como una pequeña simulación, lo que un estudiante va a la vida real para trabajar. Como tercer ciclo, el estudiante ya al conocer todos los temas anteriores, el alumno ya se centra en la seguridad de la información que tiene que tener, obviamente, para fundamentarse en una empresa.
Y aparece la asignatura de Cloud Computing, que es uno de los más que está en auge en el mercado, los servicios en la nube, que básicamente se centra en cuáles tienen que trabajar. La parte de la electrónica básica es lo que nosotros no, nos manejamos al conocer la parte del hardware y el software, la parte electrónica que es la fusión entre las dos para construir y la gestión de base de datos, que es el nivel un poco más avanzado o avanzado para fusionar con Cloud Computing y centrarnos también en la funcionalidad de lo que las empresas grandes tienen, lo que es el data center. Y en cuarto ciclo, el estudiante ya en unión de todos estos contenidos anteriores, el estudiante se centra en la temática que estamos ahora, que es el Internet de las cosas. Aplicar cosas, automatizar cosas, ya sea en las empresas, en los hogares y en la parte funcionalidad a nivel de la vinculación con la sociedad, apegarse mucho con la era tecnológica que vivimos actualmente. Y el estudiante tiene que también una asignatura llamado emprendimiento tecnológico, que ya la mayoría de profesionales que salen con un título tienen que tener un emprendimiento, entonces armarse un negocio, armarse una empresa o dar soporte a nivel de servicios profesionales, que es lo que actualmente se necesita en muchos profesionales, un emprendimiento. El trabajo de titulación o examen complexivo se aplica normalmente a nivel de todas las carreras, que es un punto fuerte, que el estudiante demuestra todos sus conocimientos adquiridos durante todos sus 2 años. Ya, hay que tener mucho en cuenta que en esta carrera, al ser una carrera 100% tecnológica, tiene que tener unas características mínimas en los equipos. Y al ser una carrera híbrida, al ser una carrera que va a ser virtual y presencial, el estudiante tiene que tener o tiene que obviamente poseer un equipo tecnológico con las mínimas características que les voy a detallar ahora. Por ejemplo, en procesadores, un Core i5 de 10ª generación, ya sea de Intel, o una de AMD, que unos Ryzen de 5ª generación. ¿Con cuál objetivo es, por ejemplo, cuál es la intención de una computadora, los mínimos requisitos? Ya que nosotros vamos a trabajar virtualizando equipos, vamos a trabajar con comunicación con equipos simulados, con software programables, como tiene el nombre, y el estudiante va a conocer y va a fundamentarse, ya sea práctica y virtual, donde nosotros en los laboratorios de la universidad sí abastecen, pero en los hogares un estudiante sí tiene que tener el equipo para poder trabajar conjuntamente con los docentes. Una memoria RAM mínimo de 8 gigas, superior a esos 8 gigas, para que pueda permitir cargar varios programas de funcionalidad. Un disco de estado sólido que permita abastecerse mínimo de 240 gigas o superior, con el objetivo que el estudiante ya pueda almacenar mucha información que se va a trabajar. Un ejemplo claro, dentro de los procesos que vamos a tener en los contenidos de virtualización, creamos sistemas operativos virtualizados y consumen espacio de disco duro. Algo muy importante en para tener una comunicación clara con el estudiante, necesitamos un micrófono funcional y una cámara funcional para tener la comunicación exacta con el estudiante y podamos interactuar. Dentro de esas características, al tener una carrera híbrida, necesitamos tener unas velocidades del Internet mínima de 200 megas, con el objetivo que esta carrera, al ser 100% tecnológica, se interactúa con muchos programas que están en la web o en la nube, y sí es necesario tener una buena velocidad del Internet. Ya. Muy bien, ahora a continuación les voy a comentar sobre las oportunidades laborales que ustedes tendrán al elegir esta carrera. Ya. Una vez que el estudiante culmine su carrera, será capaz de analizar los requerimientos de los usuarios para dar solución a solicitudes de servicios tecnológicos, ya sean de infraestructura, de implementación de software o implementación de plataformas. Será capaz de diseñar e implementar soluciones de infraestructura, plataformas tecnológicas mediante data centers y cloud computing. Aplicará los estándares pertinentes para la configuración de redes de conectividad, configuración de equipos dentro de organizaciones, ya sean del sector público o sector privado, y esto permitirá la comunicación de datos, asegurando la accesibilidad de servicios y optimizando recursos. Además, administrará la infraestructura y servidores de empresas u organizaciones, que ayudándoles a garantizar la continuidad de sus operaciones y mantenerse al día en el sector tecnológico. Finalmente, se encontrará en la capacidad de implementar criterios de máxima seguridad para el manejo eficiente y ético de la información de bases de datos en las distintas áreas de una organización, permitiendo
crear sistemas de almacenamiento, respaldo y recuperación de la información. En cuanto a la experiencia de aprendizaje en la U de Cuenca, en este caso les voy a hablar. Iniciemos con nuestro lugar de estudio, nuestro campus principal, donde tenemos nuestras clases presenciales, es el campus Barsay de la Universidad de Cuenca. En este campus, nuestros estudiantes se dan cita los días viernes y sábado para poder recibir sus clases presenciales y realizar las diferentes prácticas. En cuanto a laboratorios, nosotros tenemos acceso al laboratorio que sería el centro de cómputo del campus de Barsay, donde reciben clases de asignaturas prácticas que necesitan los ordenadores, como por ejemplo son programación, bases de datos, sistemas operativos. Y también tenemos acceso al laboratorio de redes, que igualmente se encuentra ubicado en el campus de Barsay. Y finalmente también tenemos el laboratorio de ensamblaje de equipos de cómputo, que este se encuentra ubicado en el campus del Ucuencatec, que se encuentra ubicado en la Lorenzo Piedra y Remigio Romero. En este último campus, los estudiantes, ellos de aquí abordan diferentes temas y realizan prácticas de ensamblaje, desensamblaje de equipos de cómputo, dan mantenimiento a los equipos y además se familiarizan con la arquitectura del computador y con el hardware del mismo. Dentro de los puntos fundamentales dentro de una carrera son las prácticas laborales, donde el estudiante ya a partir del tercer ciclo, el estudiante ya tiene que cumplir uno de los requisitos obligatorios de realizar las prácticas laborales. Con eso conlleva que el estudiante puede realizar sus prácticas laborales en las tardes o, por ejemplo, en las vacaciones, donde el estudiante tiene que cumplir como obligación las prácticas. Justo en este momento se presentan unas fotos de los estudiantes que ya han pasado en diversas empresas que tenemos convenio, con, por ejemplo, con una de las empresas de Giga Computers, una empresa que se dedica 100% al desarrollo de lo que es software y hardware, y básicamente la implementación de redes a nivel de toda la ciudad, donde los estudiantes cumplen y aprenden todos los conceptos básicos y conceptos ya 100% teóricos que se ha aprendido en clases y van y transforman en la parte práctica laboral como temas más fundamentales, como lo que se vive en la vida diaria. Tenemos básicamente unos puntos muy importantes en la funcionalidad de cómo interactúa con la parte de la empresa, con el estudiante, por ejemplo, como la empresa Select, de la empresa eléctrica Centro Sur, también con una de las empresas grandes de la ciudad que básicamente el estudiante ya conoce y aprende el funcionamiento del BINWAR con la interacción a nivel de comercio, a nivel internacional y nacional, como lo que son las ventas de tecnología, la venta de hardware, la implementación de redes a nivel de la ciudad, especialmente de la ciudad, o a nivel de serie como a nivel internacional, empresas como Wilsoftec que desarrolla empresas como es de software y hardware, implementación del alumno ya adquiere y ve la vida diaria, cómo se maneja. Y muchas de las ofertas laborales se está centrando más con estos convenios de las empresas que tenemos. Tenemos empresas como APC que nos comentan, nos dicen, necesitamos practicantes, necesitamos personas que ya vengan a laborar, nos dicen, necesitamos cuando se gradúan, cuando nos comentan, dicen, necesitamos personas que ya vengan a cumplir, como ya van a obtener un título profesional de tercer nivel, dice, ya tienen los conocimientos avanzados al ser practicantes, inmediatamente les contratan. Ya tenemos un grupo de 5 estudiantes que ya están con la oferta laboral, que van a trabajar en las empresas, y ese también es uno de los temas muy importantes en las prácticas laborales, que ya se hacen conocer. El estudiante tiene el empeño, el aprendizaje dual, como quien dice, a nivel de empresa docente o empresa estudiante, y ya aprende más los conocimientos y el estudiante dice, no, sí me interesa, sí puedo quedarme a laborar, ya me desenvuelvo mucho mejor en la práctica laboral, ya me desenvuelvo. El estudiante ya no tiene el mismo nervio que a nivel inicial, a nivel final, el estudiante se hizo como familia 100% de una empresa, y las prácticas laborales se terminan inmediatamente, tiene un rango de 260 horas que tiene que cumplir el estudiante para poder aprobar las prácticas. Como le decía, es muy importante saber que esta carrera, al ser una carrera híbrida, el estudiante obviamente no tiene tiempo de trabajar en otra área. Hay que tener en cuenta que el estudiante tiene que cumplir las prácticas laborales de forma obligatoria. El estudiante tiene que dedicarse 100% al estudio y la parte de las prácticas.
Otro de los puntos importantes que tiene que cumplir el estudiante es la vinculación con la sociedad, la parte de la vinculación. El alumno, al conocer o aprender 100% las prácticas laborales, nosotros aplicamos convenios con muchas instituciones de educación, instituciones públicas que tienen una de las principales necesidades a nivel tecnológico. Como la mayoría de empresas, normalmente a nivel particular puede ser beneficiado por la cancelación de un rubro. Acá los estudiantes tienen que, objetivo principal es ayudar con la vinculación a nivel de toda la parte de la provincia, obviamente, o si no, con otras provincias que se puedan interactuar con el apoyo a nivel tecnológico, con muchos equipos de laboratorios de instituciones, como por ejemplo lo que ven en la imagen de la unidad educativa Sayausí, tenemos la unidad educativa también de San Joaquín, que normalmente se ha dado el soporte tecnológico, ya que los laboratorios son utilizados por estudiantes de algunas instituciones, que obviamente las instituciones tratan lo posible de que mantengan el material tecnológico estable, pero no tienen quienes dé soporte al ser sector público, o también hay instituciones como fundaciones que normalmente necesitan quien les dé soporte, como por ejemplo los mantenimientos, el sopleteado, como ven de una persona que está dando pues, un sopleteado de la parte tecnológica, las capacitaciones que se dan ya sea a los padres de familia para que interactúen y conozcan el mundo tecnológico, que es lo que nosotros necesitamos divulgar para que la gente podamos tener todos en el mismo nivel tecnológico y puedan poder comunicar en sí. El mantenimiento del hardware, que es la parte más importante en esta profesión a nivel de tecnología, que el estudiante tiene que dar el soporte, conocimientos, mejorar el equipo y poder fundamentarse a nivel de apegarse con la parte de la sociedad y generar mucha parte tecnológica a nivel de cómo puede implementar cosas novedosas y cosas nuevas a nivel de instituciones públicas y privadas. Listo, muy bien. Ahora a continuación nuestro alumno Mateo Samaniego nos contará un poco de su experiencia de aprendizaje en nuestra carrera. Muy buenos días a todos. Bueno, soy estudiante de segundo ciclo de la carrera de Administración e Infraestructura de Plataformas Tecnológicas y con todo lo mencionado anteriormente, puedo decir que esta es una muy buena opción de carrera, al menos si eres un amante de la tecnología. Eh, una vez entras en la carrera, primero aprenderás lo más básico de las computadoras, aprenderás un poco de principios básicos de informática, ofimática, y después aprenderemos un poco sobre los distintos componentes que tienen las computadoras, ya sean las memorias RAM, veremos lo que es procesadores, veremos lo que son discos duros, todos los tipos de dispositivos y muchas cosas más. Además, también veremos cómo estructurar una conexión cableada de red. Vamos a aprender a configurar routers, aprenderemos qué es un switch y las funciones para conectar entre distintos dispositivos. Además, aprenderemos a hacer sistemas de código abierto como Linux, y de ahí vamos a partir para la creación de servidores, para compartir archivos. También crearemos páginas web, vamos a crear distintos también servidores de correo electrónico. Todo es de código abierto, aprenderemos desde lo más básico hasta lo más complejo. Eh, yo puedo decir que estoy emocionado por estudiar, ver la carrera, ver la materia de Data Center, donde aprenderemos dónde están los servidores, dónde se almacenan datos, la seguridad, la conectividad, todo eso, y Cloud Computing, que vemos, sería lo mismo que un Data Center, pero de manera por Internet. Ya no tenemos un servidor físico, sino por Internet. También cuando nos graduemos aprenderemos a administrar plataformas computacionales, vamos a resolver problemas de incidencias en los TI. Podremos analizar los requisitos de los usuarios para la resolución de solicitudes de servicios tecnológicos de infraestructura e implementación de software. Veremos también electrónica, veremos los componentes básicos de un router para la conectividad inalámbrica y muchas cosas más. En programación veremos todo lo que es Python, principalmente Python. Veremos, es el lenguaje de programación más complejo en el que pensaremos desde cero, desde poner un hola mundo en la pantalla hasta crear acciones complejas como una calculadora, crear una página web, crear un sistema de control. Veremos bases de datos para almacenar todo, cualquier tipo de datos. Esta es una muy buena opción de carrera si es que eres un amante de la tecnología, si es que estás interesado en todo esto, si es que de repente tienes tu PC en la casa y dices voy a desarmarla solo por curiosidad, pero ahora podrás hacerlo de manera ya con conocimiento, ya saber todos los tipos de mantenimientos y hacerlo de manera correcta. Listo, muchas gracias, Mateo.
Permítame un segundo, por favor. Administración, infraestructura y plataformas tecnológicas tiene una duración de 2 años y se ofrece modalidad híbrida, con clases tanto presenciales como virtuales. Una vez te gradúes, sabrás cómo operar y administrar plataformas computacionales, tanto en centros de datos empresariales como de manera independiente. Podrás resolver problemas y garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos. Además, tendrás la oportunidad de emprender en el ámbito de servicios de TI al analizar las necesidades de los usuarios y ofrecer soluciones tecnológicas. Asimismo, podrás trabajar con data centers, cloud computing, para optimizar los procesos organizativos, siempre teniendo en cuenta la seguridad informática. En la Universidad de Cuenca tenemos líneas de investigación en áreas como TICS, educación, redes e infraestructura de telecomunicaciones, ciudades inteligentes, sostenibles e inclusivas y producción. Nuestro ambiente de aprendizaje incluye laboratorios especializados en informática y redes, en donde tendrás una experiencia práctica y completa. Estoy emocionado por estudiar Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas en la Universidad de Cuenca. Ya. Listo, muchas gracias. Tal vez tienen algunas preguntas. ¿Cómo está? Tenemos una pregunta de Edwin Castro que nos pregunta, ¿cómo programación solo se verá Python o también programación HTML, CS o Java? Ya, puedo responder esa pregunta. Dentro de la parte fundamental de Python es en la parte de programación, pero lo que es HTML, Java y etiquetas 100% que nos permitan construir sistemas web se ven conjuntamente con la materia de cloud computing y inicialmente con la creación y enlaces de datos como dentro de un sistema operativo, ya sea de Linux o sea Windows Server, se manejan ya la creación de páginas web como decía, como etiquetas de HTML para poder hacer la parte de la comunicación LAN y WAN y los ejercicios a nivel de red. Entonces, el estudiante ya aprende esos contenidos y nosotros nos optamos por la parte de Python, que es uno de lo que está ahora de moda, pero en transcurso ya de las nuevas actualizaciones de la malla se le va viendo los que está actualmente funcionando. Y hay que aclarar que Python 100% es fuerte a nivel también de electrónica y Internet de las cosas para la construcción de los componentes o la parte de proyectos a nivel empresarial. Listo. También tenemos una mano levantada, perdón, de Lina Sigüentes. Entonces vamos a abrir su micrófono para que pueda preguntar. Bueno, no, ahora se desconectó, no hay problema. Tenemos otra pregunta. Nos hablan de la carga horaria. ¿Qué recomendarían para personas que sí quisieran estudiar además de trabajar? Listo. Dentro del a nivel de trabajar y estudiar, hay que conocer que una de las cosas como algo fuerte de la Universidad de Cuenca es que es gratuito. Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos que nosotros tenemos es de cumplir una carrera en 2 años. Si el estudiante opta por trabajar y estudiar, se nos va a descuidar mucho en la parte práctica. Un estudiante que aprenda en el día, por ejemplo, de lunes a jueves, tienen en la mañana de 7 a 12 y en las tardes ya pueden ir practicando los ejercicios o la parte práctica que se aprende 100% en la mañana. Entonces el estudiante va practicando para llegar a un punto desde segundo o tercer ciclo y ya comenzar con las prácticas preprofesionales, donde normalmente nosotros tenemos ahora, en este momento, tenemos una alta demanda de empresas que nos están pidiendo practicantes, por el motivo de que ya ven que la carrera es fuerte para el apoyo empresarial. Entonces las empresas nos dicen, tiene practicantes y van a cumplir. Entonces el estudiante básicamente desde segundo ciclo, finalizando segundo ciclo, ya se le asigna una empresa. Y es complejo que un estudiante pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya que el estudiante va a tener que cumplir en las tardes. Como sabemos muy bien, las empresas normalmente se trabaja un horario normal de 9 a 6 de la tarde. Entonces el alumno no puede cumplir como una parte laboral independiente o diferente a la parte que lo que estamos nosotros estudiando y trabajando. Entonces hay que tener mucho en cuenta que el estudiante
En los días viernes y sábados tiene que cumplir un horario de 2 a 6 de la tarde y en la mañana el sábado de 8 a 2 de la tarde. En la parte presencial, ya que el alumno tiene que irse a Balsay, a la Universidad de Cuenca, donde ya tiene que trabajar, ¿sí? Con la parte práctica, obviamente, con el docente, y sí es fundamental de que el estudiante se centre 100% en su estudio y en la parte práctica, porque sabe muy bien que para cualquier título que saque, lo más importante es la práctica. Perfecto. Ahora nos pregunta cuál es el puntaje para poder aplicar a estas tecnologías. Buenos días. No se tiene todavía un puntaje establecido para estas carreras, debido a que, como se comentó anteriormente, son carreras de nueva creación, entonces no tenemos todavía un puntaje establecido. Listo, entonces con eso tenemos todas las preguntas de esta sesión y les cedo la palabra para que puedan finalizar. Bien, muchas gracias por asistir. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas para que si ustedes requieren alguna información, acordarse lo que hemos indicado aquí. También que estén pendientes de que la información oficial se encuentra en nuestra página web www.ucuenca.edu.es y también dentro de nuestras redes sociales, obviamente que estén como oficiales de Ucuenca. Les esperamos que lleguen a Ucuencatec. Como ustedes nos vieron aquí tras las cámaras, tenemos un ambiente de estudio y de trabajo totalmente abierto, con cariño para recibirles y para que puedan obtener su profesión en una carrera técnica o tecnológica de corta duración. Muchas gracias y sigan atentos a nuestros canales. Hasta luego. Gracias.